Me interesa mucho Gonis Borbolla, vocera de Abre tu Escuela, porque, a ver, aquí hay un... Yo soy de los que opinan que las escuelas deben seguir cerradas mientras haya contagios, muertes y no estemos en semáforo verde y sin contagios. Pero obviamente esto no va a ser un debate, va a ser una entrevista, porque tú, Gonis, y ustedes, de los de Abre tu Escuela, están a favor de que se abran las escuelas, que los niños regresen a clases. Sí, Joaquín, sobre todo estamos a favor de que se abra la discusión, porque así como considero que tú tienes derecho a tener tu opinión y a pedir lo que sea justo para ti, para los tuyos y para tu familia, considero que y consideramos ese Abre mi Escuela es voz de niño y es presencial, es esencial. Consideramos que hay muchas realidades diferentes en México y todas tienen el derecho a ser atendidas en sus necesidades. Y en este caso, la no revisión de una decisión que se tomó hace un año con la información de hace un año nos tiene hoy en un lugar en el que personas como tú siguen pensando que no se pueden abrir las ¿Sí? escuelas de manera responsable en este momento, cuando hay información suficientísima y en muchísimos lugares y a nuestro alcance que indican lo contrario. Bueno, cuando hablas de personas como tú, ¿cómo lo debo interpretar, Gonis? Pues personas con un conocimiento de la vida tan profundo y de la información y de las cosas. Un mexicano tan comprometido que yo, honestamente, Joaquín, me encantaría pensar que te puedo convencer para que te pases del lado de los que sí considera que podemos abrir las escuelas de manera responsable, sin afectar y sin sumar a la pandemia. A ver, Gonis, yo creo que una de las mejores medidas que tomó el gobierno hace un año fue suspender las clases, porque si no, lo que estamos viendo hoy de contagio sería nada en contra de lo que tendríamos. ¿Por qué? Pues porque sin pandemias, las escuelas son un centro de infección. En cuanto empiezan las clases, en todas las casas hay contagios de gripe, de este virus, del otro. ¿Por qué? Porque en los colegios, entre los niños, es un centro de muchas veces de contagios, ¿sí? Seguro que sí. La medida tomada en su momento fue no solo necesaria, sino como dices, nos puso a salvo a todos. Lo que pasa es que lo que se sabía del COVID cuando se tomó la medida no es lo que se sabe hoy del COVID. Y aunque bien dices tú que son centros donde se dan los contagios, las escuelas, también se pueden establecer medidas de prevención que evitan esos contagios. Y sabes, hay ya a nivel mundial, y no solo mundial, sino nacional, muchos ejemplos de cómo se puede hacer esa prevención de manera efectiva. A ver, Entonces, dime cómo. dime. Dime cómo. Pues bueno, son diferentes medidas, pero por ejemplo, el distanciamiento social, que lo conocemos todos y lo usamos para mantenernos seguros a nosotros mismos cuando tenemos que seguir adelante con nuestra vida. El uso de cubrebocas, el lavado de manos, la ventilación. Hoy cada vez sabemos más sobre el virus y sabemos que si tú estás en un espacio ventilado en donde el aire cambia en una hora 5 veces, el contagio por aerosoles, que es el contagio que está más comprobado, lo puedes controlar. Puedes hacer los filtros de entrada para que los padres de familia, empezando los filtros en casa, los padres de familia haciéndose bien responsables. ¿Y qué crees, Joaquín? Ahí mucha gente tiende a responder, no, pero si los mexicanos no nos sabemos hacer responsables. Hay ejemplos en México ya de comunidades enteras de escuelas que están abiertas, algunas desde septiembre, en la que los papás aplican el primer filtro y han logrado evitar que el virus entre a las escuelas y no se han dado casos en esas escuelas de contagio dentro de la escuela, gracias a los filtros. Entonces, las maneras son muchas y muy variadas. La mayoría las conocemos y las aplicamos para nuestra vida propia, porque hoy en día muchísima gente está saliendo a trabajar, muchísima gente está saliendo a hacer una vida, pues por lo menos económicamente activa, lo que implica
contactos con otras personas. Y aún así, conocemos cuáles son las estrategias para mantenernos seguros. Lo mismo es lo que se pediría que se hiciera para las escuelas, que nos sentáramos a conversar sobre cómo podemos lograr ese nivel de control de riesgo que hemos logrado en nuestras propias casas, en las escuelas. Y entonces el regreso a clases nunca se va a volver a ver como lo teníamos antes, ni en verde, ¿no? O sea, el regreso a clases ya no va a ser en grupos de 40 niños. Pero justo por eso nos tenemos que sentar a decir, ok, si no puede ser en grupos de 40 niños, ¿cómo va a ser? Y el tema es que nos tenemos que empezar a sentar ya, porque si no nos puede pasar como los estados que han estado en verde por 5 meses y no han logrado el regreso, porque el virus va a seguir vigente. No hemos logrado controlarlo. Entonces, aún en verde, vamos a necesitar medidas. Dime. A ver, por supuesto. A ver, el virus llegó para quedarse. ¿Sí? El virus no se va a ir. Y, por ejemplo, yo creo que el primer paso para volver a clases es que todos, absolutamente todos los maestros, todos los trabajadores de todas las escuelas estén vacunados. Ese sería, Joaquín, un ideal, un propósito de sueño que a mí me encantaría pensar que en nuestro país pudiera suceder. Pero el tema es que la vacunación no se está dando con la velocidad que los niños necesitan para que sus derechos sean otra vez validados, protegidos y puestos al centro de la conversación. Entonces, si nos vamos a sentar a esperar a que los maestros estén vacunados para empezar a plantear el regreso, hijo, me dan escalofríos el cálculo de tiempo que se me viene a la cabeza. Sí, bueno. Del tiempo que los niños tendrán que estar sin el respeto a su derecho fundamental, que es no solo la educación, sino la posibilidad de vivir en espacios seguros, de vivir en paz, de nutrición. Nada más que el elemento fundamental es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Después de ese, ponme todos los que quieras. Está claro. Es que no se pelea uno con el otro, Joaquín. Y esa es la información que nos ha faltado revisar como sociedad, como mexicanos. La información, imagínate que de 170 países que en un momento dado cerraron sus escuelas totalmente, hoy en día las tienen cerradas fluctúa, ¿no? Porque las abren y las cierran, pero vamos entre 25 y 40 países. Todos los demás países ya encontraron fórmulas para tener sus escuelas, cuando menos parcialmente abiertas, para revisar, para estar en contacto con los niños, cuando menos una vez a la semana. ¿Qué nos hace a los mexicanos diferentes? ¿Qué nos hace a los mexicanos diferentes? Pues los resultados. México tiene el índice de letalidad más alto del mundo. México tiene el tercer lugar mundial de muertes. Nos hace diferente también que México tiene el índice más alto de personal médico y sanitario muerto, que tiene el índice más alto de infecciones del personal sanitario. Todo eso nos hace diferentes. Ahora te aclaro, yo quisiera que los niños fueran a la escuela no el lunes, mañana viernes, porque les está provocando sin duda, no sabemos lo que les está provocando, pero lo está provocando algo, con lo que van a tener que batallar niños y padres durante mucho tiempo. Pero yo insisto que mientras no esté garantizado que las escuelas no son un foco de contagio, no deben volver. Ese es mi punto de vista. Pero ese es mi punto de vista, Joaquín? Nada más. Sí, ya está garantizado que las escuelas no son un foco de infección. ¿Hay estudios suficientes a nivel mundial? Sí, fíjate, hay ciertas cosas que son complicadas de regresar a los niños a las escuelas, como el transporte en el que van a llegar, no estoy diciendo que regresar a los niños a las escuelas es el camino fácil. Hay un camino difícil que se tiene que andar para llegar a ese punto. Lo que estamos diciendo en Abre mi Escuela y en presencial es esencial, es que ese camino se debe de andar. Y la razón por la que no lo estamos andando es porque los niños no tienen una voz tan fuerte como la de los adultos. Pero ¿por qué los adultos que contagian más y para ellos es más grave el virus
sí pueden salir a las calles y sí pueden regresar a sus trabajos. A ver, y los niños no. es que aquí, perdóname, Ginis, aquí estás confundiendo, me parece a mí, la discusión Ajá. de un tema de igualdad que no se está discutiendo, no está discusión, por un tema de salud, que es la prioridad. Porque ya me estás hablando de la igualdad, de las voces y esto no está en el tema. En el tema está la salud. Sí, pero Y la Joaquín, vida. estamos dispuestos a poner en riesgo la salud de adultos con adultos, pero no de adultos con niños. En nuestra Constitución está el interés superior del menor y no lo estamos observando. Para los niños, este virus no tiene las mismas implicaciones que para los adultos. ¿Por qué no estamos decidiendo cómo proteger a los adultos sin afectar los derechos de los niños? ¿Por qué tomamos el camino fácil de, que yo sé que no es fácil, pero es el camino, no estamos tomando el camino difícil, por decir, de sentarnos a planear, hacer compromisos con voluntad para empezar el camino de regresar a los niños a las aulas? Porque los niños no tienen voz. Si tuvieran voz, ya nos hubieran sentado hace mucho a decirnos, oye, yo también tengo derechos. No, bueno. A ver, pero te repito otra vez, estás confundiendo. Ya estamos hablando de la voz de los niños que defiendan sus derechos. No, los niños no están en posición de defender sus derechos, para eso están los padres. Los padres son los que defienden los derechos de los niños. No me digas un niño de 5 años sabe cómo defender sus derechos si no sabe cuáles son sus derechos, por favor. Exacto, por eso estamos los padres, los educadores y la Constitución, precisamente porque se tiende a perder de vista el interés superior del menor y por eso se incluyó en la Constitución. Entonces, no es que yo diga que vengan los niños, por eso estamos nosotros, Abre mi Escuela, Voz de Niño, Presencial es Esencial, diciendo hoy que así como encontramos las maneras para que los adultos, cuidando su salud, pudieran también cuidar sus trabajos, sus oficios, su necesidad de alimentarse, los niños puedan, cuidando su salud y la de su entorno, también salir a hacer uso de sus derechos. Entonces, a ver, vete a un preescolar o vete a un primer año de primario, segundo, y diles en el recreo, que a ver, guarden la sana distancia. Vamos Joaquín, a jugar fútbol, guarden la sana distancia. Tengo un preescolar, yo, abierto, desde noviembre, con 100 niños que salen a recreo, se dejan los cubrebocas, obedecen las reglas, no hemos tenido ningún contagio. Y de ahí viene la seguridad con la que te digo que sí podemos en México, los mexicanos, planear para que los padres de familia se queden tranquilos de que sus hijos están bien cuidados y están siendo atendidos cuando se van a sus trabajos en espacios que pueden garantizar que se hacen las cosas de forma responsable, tan responsable como en sus casas. Porque todo esto se planea en comunidad. Dime. A ver, Ronis Borbolla, vocera de Abre tu Escuela. Yo estoy de acuerdo en que se tienen que empezar a prever, ¿sí? A ver escenarios, a ver formas y a ver zonas. Porque esto no es tu preescolar. Debe ser el privilegio, no. Está clarísimo. Vete al resto del país. Claro. Vete al resto del país. Pero en el resto del país, Joaquín, hay muchas zonas como la mía que siguen cerradas. ¿Por qué? Bueno. Hay estados que han estado en verde. Hay una disposición superior. Hay una disposición superior en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Hay los estados que han estado en verde, lugar. Joaquín. Hay estados que han estado en verde. La disposición es regresar en verde. 5 meses y no han regresado. Oye, en ese caso, en verde y sin contagios es. En verde y sin contagios. O sea, los niños no solo es el semáforo epidemiológico. O sea, vamos a voltear a ver el interés superior del menor hasta que ya no haya contagios en México. No sé, yo creo que el interés superior del menor no es ir a la escuela. El interés superior del menor es tener salud y no morir. Es que el menor no,
el menor puede ir a la escuela Ese y tener salud y no morir. Esa es la discusión y ese es justo lo que yo te agradezco que hagas hoy, que pongas sobre la mesa las diferentes opiniones y nosotros estamos listos y dispuestos para acercarles toda esta información que nos puede dar la tranquilidad. O sea, imagínate, ¿realmente pensamos que 140 países están construidos de locos que mandan a sus hijos a morir? No, se sentaron y no tuvieron sé, estas pero conversaciones. bueno, Estas conversaciones en las que tú dices, yo no estoy de acuerdo. Y entonces se revisa exactamente por qué tú no estás de acuerdo. Y yo te digo, esto se puede así o asado. Y tú me dices, esto no se puede así o asado. Hasta que llegamos a un punto en el que logramos que los niños también sean respetados en sus derechos. ya sé, Pero pero el tema me aquí, repite los dime. derechos de los niños y yo te repito lo mismo. Los derechos el derecho esencial, primordial, fundamental del niño es el derecho a la vida y a la salud. Después, te repito, me acomodas todos los demás derechos que Es quieras. que, es que fíjate, Joaquín, que es la información que no se ha revisado. El virus para los niños no tiene el riesgo que tiene para los adultos. Entonces, el COVID para los niños no es, No. Uh-huh. no es, está en la tablita mucho más el riesgo a su salud por el encierro prolongado y por no asistir a la escuela que el que les provoca el COVID en los niños, que conste, y en los niños que no tienen comorbilidades y no tienen ninguna otra afectación. En esos niños, su salud se ve más afectada por el encierro prolongado o por no asistir a la escuela que por el COVID. Esa es la información que hay hoy y hay muchísima al respecto que no hemos revisado para actualizar la decisión que se tomó hace un año. Bien. Y por eso estas Bueno, pues si conversaciones quieres son otro día, importantes. seguimos con lo que iba a ser una entrevista, ¿sí? Porque yo pregunto y tú me reviras. Bueno, ¿De pues acuerdo? es que no sé, no, No, sí, no sé qué. ¿por qué no podemos otro día seguir hablando? Yo encantada, el día que tú me digas, todos los Bueno, días que me digas, feliz. porque ya me dijeron por aquí, sí, que me estoy pasando. Y yo creo que he sido muy respetuoso. Lo que pasa es que yo tengo un punto de vista y tú otro. ¿O te has Sí. sentido No, para nada, a mí me incómoda encanta. o algo? No, el tema, Sí, ya vi. o sea, que tú seas claro en lo que a ti te detiene a decir que sí se abran las escuelas es lo que me permite a mí decir por qué creo que se pueden abrir y de esa manera me Venga. permites abrir la curiosidad de quienes nos están escuchando y que a lo mejor opinaban como tú. No, al contrario, Joaquín, yo feliz platico las veces que quieras y me puedes decir todo lo que quieras. No, yo Con solo muchísimo digo lo gusto. que veo y lo que pregunto de los científicos, nada más es lo único porque como yo no soy científico, yo soy reportero, los reporteros preguntamos y de ahí nos vamos haciendo una idea. No es Claro. que tengamos el conocimiento nato de un científico, por ejemplo. No, pues claro que no. Yo te puedo acercar todo ese conocimiento científico porque tenemos un grupo de expertos que se ha dedicado a analizar toda la nueva información que sale para no decir tonterías, ¿verdad? Porque es bien importante para nosotros pues no estar pidiendo algo que de verdad va a poner en riesgo a la población. Sí, a El ver, chiste es lograr un equilibrio. Sí, yo parto de eso que obviamente que lo que están buscando es el bienestar de Claro, niñas, niños, claro. de adolescentes, ¿sí? Bueno, jamás me ha pasado por aquí siquiera que sea para algo contrario. Pero en fin, estamos hablando de las formas y de los tiempos. Y te mando un saludo, Gonis Borgoya. Me encantó hablar contigo. Fíjate. Ay, a mí también, muchísimas gracias. Bueno, ya quedamos de vernos otra Quedo vez. a tus órdenes. A todos los que les haya hecho sentido lo que dijimos aquí, Joaquín y yo, aunque sea para estar en desacuerdo, síganos en nuestras redes, hashtag Abre mi escuela, presencial es esencial y voz de niño. A ver, y yo voy a subir la entrevista a todas mis redes también, ¿te parece? Me encanta la idea y yo la voy a replicar. Venga, te mando un saludo. Gracias, Gonis. Igualmente, te agradezco muchísimo.